Samuel, un hombre consagrado. Varios años después de que los israelitas hubieran escapado de Egipto, y una vez ya en la tierra prometida de Canaán, vivió un hombre cuyo nombre era Elcaná, que tenía por esposa a una mujer llamada Ana. Esta siempre había querido tener un hijo, y al no conseguirlo, a menudo lloraba y perdía el apetito. Cuando ella y Elcaná fueron a rezar al tabernáculo de Salot, Ana lo hizo fervientemente al Señor pidiéndole: «Señor, si me das un hijo varón, yo te lo entregaré a ti por toda su vida». Elí, el sacerdote, vio cómo se movían sus labios, pero al no escuchar palabra pensó que estaba loca y le habló con dureza hasta que ella le dio una explicación. No estoy loca. He estado rezándole al Señor porque mi corazón está lleno de pena. Está bien, ve en paz, y que el Señor de Israel te dé lo que tanto ansíes. Y que siempre seas bondadoso conmigo. Ana guardó su promesa al Señor. Nació su hijo, al que llamó Samuel, y cuando era muy pequeño, ella y su esposo le llevaron a la casa del Señor con Elí. Soy la mujer que oraba aquí. Rezaba por este hijo, y el Señor me lo dio. Prometí que se lo daría al Señor por el resto de su vida. Ruego al Señor que te recompense dándote más hijos, y que este niño se convierta en un gran profeta y líder de Israel. Con el corazón lleno de alegría, Ana rezó una oración de alabanza al Señor antes de volver a casa con su esposo, dejando a Samuel que empezara su vida al servicio de Dios. Dios hizo una alianza con nuestros antepasados, Abraham. Los años pasaron, y bajo el consejo de Elí, Samuel aprendió profundamente la palabra del Señor. Y a medida que el chico crecía, Elí apreció cada vez más el amor de Samuel por Dios, su gran obediencia y devoción por el trabajo. Pero qué distintos eran sus hijos. Ofni y Finés, que aunque eran sacerdotes, se convirtieron en hombres que despreciaban a su Dios e incitaban a la gente a menospreciarlo en el tabernáculo. Pero estaba por llegar el día en que los hijos de Elí recibieran su castigo por su maldad, tal y como Elí iba a hacer saber a Samuel. Prometiéndoles que él guiaría a su pueblo y lo liberaría de sus enemigos. Una noche, poco después de que Samuel se tumbara a dormir, Dios le llamó. Samuel, Samuel. Al no entender que el Señor le estaba hablando, Samuel fue donde Elí. Aquí estoy. ¿Me llamabas? No, no te he llamado, hijo mío. Vete y vuelve a dormir. Samuel. Otra vez escuchó Samuel la voz que le llamaba.
Otra vez se levantó y fue donde Elí. Pero el sacerdote, pensando que el niño estaba soñando, le volvió a mandar a la cama por segunda vez. Samuel. Aquí estoy. ¿Habéis llamado? Ve, túmbate, y cuando te vuelva a llamar, di, háblame, Señor, que tu siervo escucha. Samuel. Háblame, Señor, que tu siervo escucha. Y entonces el Señor habló a Samuel diciéndole que los hijos de Elí serían castigados por su maldad. Samuel tenía miedo de contarle a Elí las desgracias que caerían sobre su familia y pasó despierto el resto de la noche. En cambio, a la mañana siguiente, Elí insistió en escuchar lo que el Señor le había dicho a Samuel, y cuando supo lo que iba a suceder, pensó de corazón que era algo justo, que sus hijos habían sido perversos y que él mismo había pecado al haber sido demasiado permisivo con ellos. ¿No ves que ya no son los ¿No mismos? sabéis? Es el Señor. Que se haga lo que sea más correcto para él. Ven. Samuel creció siempre sirviendo con fidelidad al Señor. Y Dios siguió dirigiéndose a él. Pronto los hebreos de todos los rincones del país se dieron cuenta de que Samuel era un profeta del Señor. Ocurrió entonces que los israelitas comenzaron una guerra con los filisteos o palestinos. Los hijos de Elí llevaron el arca de la alianza al campo de batalla esperando que pudiera ayudar a dar la victoria a los israelitas. Pero no fue así, y los filisteos consiguieron derrotar al pueblo de Israel matando a los hijos de Elí y llevándose el arca de la alianza. Señor, ha muerto. Cuando Elí escuchó las noticias de la batalla, cómo habían matado a sus dos hijos y se habían apoderado los palestinos del arca de la alianza, se desplomó y murió. Tras la muerte de Elí, Samuel se convirtió en el gobernante del pueblo. Durante años estuvo viajando de ciudad en ciudad, no solo impartiendo justicia, sino también apremiando al pueblo a que sirviera al Señor con todo su corazón. Pero por encima de su cargo, Samuel siguió siendo un hombre dedicado a Dios, un profeta y un maestro en las enseñanzas del Señor. Durante los años en los que Samuel juzgó al pueblo, expulsaron a los palestinos de la tierra y destruyeron todos sus ídolos. Y así, una vez más, se pudo adorar a Dios en la tierra del reino. Un día, cuando Samuel era ya mayor, los ancianos de Israel partieron hacia su casa en Ramá para cumplir una importante misión. Querían que Samuel nombrara un rey que gobernara sobre ellos, pero que no fueran sus hijos, a los que él había nombrado jueces, y eran hombres malvados e injustos que no seguían el camino de su padre. Cuando Samuel escuchó que el pueblo quería un rey, se sintió muy apenado. ¿Acaso no era Dios su rey? Como cada vez que se enfrentaba a un problema, Samuel se dirigió al Señor en una oración. Después comentó a los ancianos las maldades que vendrían si se nombraba un rey para gobernar la tierra. Se llevará a vuestros hijos y los hará trabajar para él. Se quedará un tercio de vuestra cosecha y ganado, y vosotros seréis sus sirvientes.
y entonces os quejaréis de este rey al que habéis elegido. Pero el Señor ya no contestará. No, queremos un rey. Queremos ser como el resto de los pueblos. Nuestro rey nos guiará y resolverá nuestros problemas. Cuando Samuel comprendió que el pueblo estaba empeñado en tener un rey, volvió a hablar al Señor, y éste le dijo a Samuel: haz lo que te piden y dales un rey. Con el corazón apesadumbrado, Samuel ordenó a los ancianos que regresaran a sus hogares y que le dijeran al pueblo que pronto tendrían un rey. La elección del rey era importante porque afectaría a toda la historia de Israel. Así, una vez más, Samuel recurrió al Señor en busca de ayuda, y la respuesta llegó pronto. Mañana sobre esta hora te mandaré a un hombre de la tierra de Benjamín y le pediré que guíe a mi pueblo. Al siguiente día, Samuel vio a dos extraños entrando en la ciudad. Eran Saúl, de la tribu de Benjamín, y un siervo suyo. Estaban lejos de su hogar y buscaban a dos animales que se habían perdido. Saúl era muy alto, su tamaño destacaba sobre el resto. Y el Señor dijo a Samuel: este es el hombre del que te he hablado. Él es el que debe gobernar a mi pueblo. Samuel habló a Saúl y le invitó a cenar y pasar la noche en su casa. A la mañana siguiente, cuando Saúl y su sirviente se disponían a marchar, Samuel recorrió con ellos una parte del camino. Poco después le pidió al sirviente de Saúl que se adelantara, y entonces dijo: quédate aquí, que te enseñaré la voluntad del Señor. Dios te ha elegido para que seas el líder de su pueblo, Israel. De esta forma, Dios eligió a Saúl para que fuera el primer rey de Israel. Samuel le dio pruebas por las que sabría que era él el elegido para liderar al pueblo de Israel. Que el Señor esté. Después Samuel reunió a las gentes y presentó a Saúl como el primer rey de Israel, diciendo: mirad a quien el Señor ha escogido. Saúl pronto demostró ser un gran soldado. Así fue tras una guerra con los amanitas, en la que dirigió un ejército de 35.000 israelitas. Después de ello, Samuel reunió al pueblo en Gilgal para coronar oficialmente a Saúl como rey de Israel. Esta fue una ocasión de gran regocijo para el nuevo rey y para el pueblo de Israel, pero Samuel advirtió a su gente diciendo: acercaos, ahora el Señor os ha dado un rey. Si teméis, guardáis y obedecéis a Dios, y junto al rey seguís su camino, seréis recompensados. Pero si no escucháis al Señor y os rebeláis ante Él, entonces Él lo hará también sobre vosotros y os castigará. Pero ahora acercaos y admirad su poder, lo que Dios va a hacer ante vosotros. ¿No es tiempo de la cosecha de la cebada? Yo llamaré al Señor, y Él mandará truenos y lluvias, para que veáis lo perversos que fuisteis al pedir un rey. Señor. Entonces Samuel clamó al Señor, que envió truenos, relámpagos y unas fuertes lluvias. Cuando todo hubo acabado, el pueblo temía al Señor y a Samuel.
y le pidieron que rezara por ellos. No dejaré de rogar al Señor y pedir por vosotros, para que sepáis distinguir el bien del mal. Solo temed al Señor, servidle fielmente con el corazón y tened en cuenta lo bueno que ha hecho por vosotros. Pero llegó el momento en el que Saúl desobedeció al Señor. Justo antes de una gran batalla con los palestinos, se impacientó y ofreció un sacrificio por la victoria de sus tropas, sin esperar a que llegara Samuel, incluso cuando sabía que el Señor solo había autorizado a Samuel a realizar estos actos. ¿Qué has hecho? Tardabas tanto en llegar que temí que los enemigos nos atacaran y me vi obligado a hacer esto. Has hecho una tontería. No has cumplido con lo que el Señor ordenó. Por tu desobediencia el Señor se llevará tu reino y nombrará a otro rey para que guíe a su pueblo, uno que le obedezca en todo momento. Pero Saúl ignoró las advertencias de Samuel, y éste se entristeció por la continua desobediencia al Señor. Entonces un día Dios habló a Samuel. ¿Cuánto tiempo estarás disgustado con Saúl? He rechazado que sea rey de Israel. Lleva contigo el óleo porque te mando a casa de Jesé, en Belén, ya que uno de sus hijos es el que yo he elegido para que sea rey. Con el rechazo de Saúl, Samuel preparó su viaje a Belén para nombrar a un segundo rey, un hombre salido del corazón de Dios. Allí vivía un hombre completamente entregado al Señor, un hombre que conocía sus deseos y que los acataría como niño en el tabernáculo, como líder del pueblo del Señor, como maestro de la palabra del Señor, como profeta y hacedor de reyes.